don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 51 al 55. Yo, Viserys, vine a este mundo con 3 objetivos. Montar un dragón y montar un dragón. Pero actualmente ni siquiera tengo un huevo de dragón, y la ola mágica aún está a unos años de distancia. Convertirme en un cambiaformas es una muy buena alternativa. Los hijos de Stark pueden controlar lobos o argos y vagar por la naturaleza. Algunos salvajes más allá del muro también poseen este talento. Imagínate dominar el cuerpo de un águila y sentir el poder del viento en carne propia. En esta época, tal habilidad es invaluable para un general. Es como tener una visión constante del campo de batalla, disipando la niebla de la guerra. Esto es maestría en su máxima expresión. Pero aún no puedo invadir a un águila, así que tengo que empezar con un renacuajo. Cuanto menor sea la inteligencia y menos desarrollado el cerebro, más fácil será invadir al animal. Por eso elegí el renacuajo. Probablemente ni siquiera tenga un cerebro desarrollado, solo unos pocos nervios. Maestro, debe imaginar que ha entrado en la conciencia del objetivo. La imaginación es muy importante al contemplar el renacuajo en el estanque, reviví la experiencia que Kila había descrito. Imaginé el sonido del agua fluyendo en mis oídos y que yo mismo había entrado en el estanque. De repente, mis ojos se pusieron en blanco y caí al suelo. Al instante siguiente, me di cuenta de que mi visión se había deteriorado enormemente. Solo veía una tenue luz y sombras frente a mí, y oía un leve murmullo de agua a mi alrededor. No oía ningún sonido al moverme por el agua. Lo logré. Exclamé emocionado al darme cuenta de que había entrado en el cuerpo del renacuajo. Moví la cola y nadé por el recipiente. Apenas sentí las paredes al tocarlas, lo que indicaba que el sistema nervioso del renacuajo no estaba bien desarrollado. Tras la emoción inicial, la visión limitada y la escasa retroalimentación sensorial se volvieron aburridas e inquietantes. Para volver a sentirme en mi cuerpo, tuve que imaginarlo. Me visualicé sentada en el sofá. Pronto, mi vista volvió a la normalidad y moví mi cuerpo. Viserys de nuevo. Abrí mi panel. Mi constitución estaba ahora en casi 87,9. En unos 10 días, alcanzaría los 90, lo que me daría más posibilidades de ganar el torneo. ¿Qué nombre debería ponerle a la espada si la gano? Me pregunté. Absorto en sus pensamientos por un momento, Viserys continuó repasando sus otros atributos. Espíritu. 100 salud. 77 magia. 27, 9. Gracias a su incesante recitación de las canciones de los cantores de la luna, el espíritu de Viserys fue el primer atributo en alcanzar los 100 puntos. Parecía ser el límite máximo, como si estuviera restringido por algo invisible. No tenía ni idea de qué era. Su valor mágico también había aumentado significativamente, de una docena de puntos inicialmente a casi 30 ahora. Los cantos de los cantores lunares eran realmente útiles. Había planeado visitar el templo de los cantores lunares para obtener cánticos de nivel superior o el templo del Señor de la Luz para algo como un canto de fuego, pero varios acontecimientos se lo habían impedido. Tendría que buscar otro momento. Por ahora, conocía el valor de estas cosas y no tenía por qué preocuparse. Parece que la magia se consume durante la metamorfosis. Así que también cuesta magia, reflexionó Viserys, echando un vistazo a sus estadísticas. Efectivamente, había aparecido una nueva habilidad. Cambiador de piel. Principiante, 12, 100, sonrió con sorna, luego revisó sus otras habilidades y comenzó a redistribuir los puntos. No había mejorado su manejo de la espada últimamente, por lo que sus otras habilidades habían ganado mucha destreza de forma natural. Tras casi 10 minutos de clics, Viserys había acumulado más de 600 puntos de destreza general.
Cambiador de piel. Competente, 142.000, a medida que mejoraba su habilidad de cambiaformas, Viserys comprendía mejor la invasión de la conciencia. Un pequeño renacuajo ya no le bastaba. Se levantó y se dirigió al pequeño nido tras la puerta, donde descansaba una gaviota herida que casi se había recuperado. La había encontrado en el muelle, con una pata rota por una piedra de niño. La había traído de vuelta, la había cuidado y había forjado un vínculo con ella. Como se menciona en los relatos originales, la facilidad con la que se invade la conciencia está relacionada con la cercanía entre humanos y animales. Inicialmente, la gaviota, apodada Fries, se había resistido a Viserys. Era una gaviota libre, reacia a ser domesticada. Sin embargo, la comida y el refugio habían ablandado su postura. Ahora, en cuanto Viserys se acercaba, la gaviota le rozaba la cabeza, permitiéndole acariciarla. Gaviotacita, ya voy. Viserys pronto entró en el cuerpo de la gaviota. Bueno, su conciencia lo hizo. Viserys contempló su propio cuerpo caído y pensó: maldita sea, qué guapo soy. Un rostro hermoso en la flor de la vida. Tras admirarse a sí mismo, intentó dar unos pasos por la habitación. Debido a su menor tamaño, la habitación ahora parecía mucho más grande, transformándose de un dormitorio común en un pequeño teatro. Instintivamente extendió sus alas, sintiendo como el viento lo elevaba. Su cuerpo se alzó en el aire, la figura blanca flotando en la habitación. Lo que antes había parecido espacioso, ahora se veía algo estrecho desde esta nueva perspectiva. Viserys, ahora en el cuerpo de la gaviota, aterrizó sano y salvo en el alféizar de la ventana y contempló el cielo. Estaba despejado y azul, con nubes blancas que flotaban y algunos pájaros volando por encima. La vista le produjo una sensación de felicidad y tranquilidad. El cielo. Ya voy. Batió sus alas, saltó hacia adelante y su cuerpo trazó un arco blanco en el aire, para luego elevarse directamente hacia el cielo. Guautil de despegue. Dio un grito de júbilo, eufórico. Era como la primera vez que Tony Stark se puso el traje Mark I. El poder de volar por los aires y lanzarse en picado hacia el suelo lo hacía sentir invencible. Tras ascender unos cientos de metros, Viserys miró hacia abajo y vio Braavos desde una perspectiva aérea por primera vez. Aunque se la conocía como la ciudad de las 1000 islas, la mayoría no eran más que pequeñas rocas y montículos. La ciudad estaba compuesta principalmente por 4 islas más grandes. Vio el canal largo que atravesaba Braavos y el templo blanco de los cantores de la luna. Continuó volando, pasando junto a las 3 grandes casas, el palacio del Señor del Mar Azul y el templo de roca roja del Señor de la Luz. Las imágenes desfilaban velozmente bajo él. Aegon el Conquistador, ¿esto es lo que viste?, murmuró, volando hacia el titán de Braavos. Un viaje que normalmente le habría llevado casi 2 horas en carruaje o barco, le tomó menos de 20 minutos. Voló directamente hasta la cima de la gigantesca estatua. El rostro de la estatua gris verdosa estaba borroso, probablemente debido a su enorme altura y a la falta de mantenimiento. Viserys pronto llegó a la cima, donde algunas gaviotas arrullaban como si estuvieran conversando. Una de las gaviotas lo vio y se acercó. Esta gaviota es tan molesta, pensó Viserys. Un momento, ¿podría ser que yo sea una gaviota hembra? Bajó la mirada hacia la gaviota, batió las alas y se alejó volando. Sin embargo, la gaviota parecía tenerle especial cariño y lo siguió de cerca. A medida que se acercaban los 10 días de celebración, Braavos se volvía más bulliciosa. Cocheros y barqueros trabajaban incansablemente desde la mañana hasta la noche, comiendo, bebiendo, defecando y durmiendo en sus barcos, todo con el fin de ganar más dinero durante este lucrativo periodo. Los precios de todos los productos se dispararon, y los más astutos obtuvieron ganancias durante las festividades. Los templos y santuarios recibieron una afluencia de visitantes, lo que contribuyó al animado ambiente de la ciudad. Aunque la trata de personas estaba prohibida en Braavos, la ciudad contaba con una de las industrias del sexo y el teatro más desarrolladas. Los teatros estaban abarrotados y las chicas obtenían ingresos sustanciales. Las alcantarillas de los burdeles se habían convertido en focos de contaminación.
Esta vibrante escena se extendía más allá de la ciudad, hasta los numerosos puertos. Los veleros, grandes y pequeños, adornados con diversos colores negro, blanco, púrpura y verde parecían encajes sobre la tierra. Al arriar sus velas, se formaba un bosque de mástiles desnudos. Marineros y pasajeros se movían de un lado a otro en los barcos, pareciendo gusanos regordetes que se retorcían a la distancia. Algunos barcos tenían proas particularmente altas, lo que indicaba que provenían de la bahía de los esclavos, mientras que otros, con escudos familiares, parecían más respetables, sugiriendo orígenes en Poniente. La gaviota, tras haber escapado por fin de su primer pretendiente, se posó en el mástil de un barco, observando la escena. Vio un barco con velas negras pintadas con calaveras doradas. El símbolo de la Compañía Dorada, un grupo de mercenarios fundado por un hijo bastardo de un rey Targaryen. Tras la muerte del fundador, su cabeza fue hervida, bañada en oro y colgada en el estandarte de la empresa, una tradición que continuaron sus sucesores, creando así este emblema único. Unos cuantos locos, comentó la gaviota. Pronto divisó los estandartes de varias otras compañías mercenarias, como la Compañía del Gato, los azotados por el viento y los segundos hijos. Cada gran compañía mercenaria tenía su propio barco. Aunque no siempre eran grandes, estaban marcados y eran fácilmente reconocibles. Había 3 razones por las que estos grupos llegaron a Braavos. La primera era obvia. Venían a divertirse. Los mercenarios, que arriesgan sus vidas para ganar dinero, naturalmente querían participar en las festividades. La segunda razón era participar en el torneo. La tercera era reclutar nuevos miembros para sus propios grupos mercenarios, basándose en el desempeño de los competidores en el torneo. Viserys también tenía esos planes. Si lograba alcanzar un alto rango, se le abrirían las puertas de todos los principales grupos mercenarios. Si alguien se atrevía a mencionar el banquete de la corona, se enfrentarían. Estos mercenarios eran un grupo relativamente puro. No les importaba quiénes fueran sus reclutas. Plebeyos, nobles o fugitivos. No les importaba el linaje de un recluta ni a qué casa pertenecía. Su único negocio era una cosa: cabezas. Hermanos. ¿Son capaces de matar? Si es así, les espera la arena de mercenarios. Viserys aún no había decidido a qué grupo de mercenarios unirse, y tenía una gran preocupación. Dany. Consideró dejar a Dany en Braavos con Metis, pero había demasiadas variables. Sin él a su lado, el riesgo de intentos de asesinato contra Dany aumentaría. Ella era una pieza clave en su plan, y perderla sería catastrófico. Podría acabar como Igor Rivers. Aun si tuviera que abandonar a Dany, no se atrevía a hacerlo. En Braavos, no tenía a nadie en quien confiar. Aunque la casa Saline y las demás decidieran luchar contra la casa Fregar, Dany nunca estaría a salvo. Por lo tanto, concluyó que tendría que unirse a los mercenarios junto con su familia. Mientras reflexionaba sobre todo esto, la gaviota oyó una voz familiar en su oído. Hermano. Hermano. Despierta. ¿Qué te pasa? La gaviota miró a su alrededor y se dio cuenta de que era un mensaje telepático de su cuerpo principal. Intentó transferir su conciencia de vuelta. Hermano. Hermano. Señor Aquila. Ven rápido. Dany recordó que Viserys estaba en la habitación, así que quiso hacerle una pregunta. Pero por más que llamó a la puerta, no hubo respuesta. Preocupada, abrió y vio a Viserys tendido en el suelo. Se le encogió el corazón. Si perdía a su hermano, no le quedaría nada. Su voz se tornó más urgente mientras llamaba a Kila. Cuando Kila vio a Viserys desplomado en el suelo, se apresuró a ver cómo estaba. ¿Está cambiando de forma? ¡Qué rápido! Kila estaba conmocionada. Había logrado transformarse en pez por primera vez, pero eso había ocurrido más de 3 años después de su primer encuentro con la teletransportación. Miró a su alrededor y vio un recipiente con agua sobre la mesa. Se acercó y vio a los renacuajos nadando en su interior. Lady Dany, no se preocupe, Lord Viserys está en el lavabo. Exclamó Kila. Dany parpadeó confundida.
Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Quiero decir que su conciencia está en la cuenca, o mejor dicho, en los renacuajos, explicó Kila. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Dani seguía desconcertada. Kila, sin saber cómo expresarse con más claridad, gritó en el lavabo. Lord Viserys. Lord Viserys. ¿Recuerdas lo que te dije? Tienes que imaginarlo. Sentirlo. Pasó por alto un detalle crucial. Los renacuajos no oyen. Dani observó a Kila gritarle al abrevadero, sin comprender su comportamiento. Impotente, llamó a Viserys a su manera, una y otra vez. Señorita Dani, tengo una idea, dijo Kila, llevando el cuenco hacia Viserys. ¿Qué ocurre? Preguntó Dani, con el rostro inexpresivo. Kila apoyó la nuca de Viserys sobre su rodilla y le abrió la boca. Recogió un renacuajo del agua y se lo metió en la boca. Comenzó Dani, observando cómo el objeto oscuro, del tamaño de un caramelo, desaparecía por la garganta de Viserys. Pero después de un largo rato, seguía sin haber reacción. Lady Dani, intentemos echarle agua en la boca a Lord Viserys, sugirió Kila. ¿Esto funcionará? Preguntó Dani con vacilación. Intentémoslo, insistió Kila. Dani, insegura y sin opciones, siguió las instrucciones de Kila. Kila le mantuvo la boca abierta a Viserys mientras Dani se preparaba para verter el agua turbia. Justo en ese momento, las pupilas violetas de Viserys volvieron a enfocar. En cuanto abrió los ojos, vio a Dani sosteniendo un palangano, lista para verterle agua en la boca. Horrorizado, Viserys luchó por incorporarse. ¿Qué estás haciendo? Dani, rebosante de alegría al verlo despierto, rompió a llorar y corrió a sus brazos. Estoy bien, la tranquilizó Viserys, dándole palmaditas suaves en la espalda mientras miraba a Kila con expresión interrogante. Kila, tranquila y orgullosa, explicó. Debes haber recibido un mensaje psíquico de los renacuajos. Te di de comer los renacuajos y despertaste. ¿Qué? Repítelo. ¿Qué me has dado de comer? Exclamó Viserys con incredulidad. Tras mucho esfuerzo, Viserys logró vomitar el renacuajo que se había tragado. La diminuta criatura, que parecía una mota de tinta, se estremeció una vez antes de quedar inmóvil. Viserys sintió su muerte al instante. Como si presintiera que algo andaba mal, abrió su panel e inmediatamente vio el problema. Espíritu. 99.8. La muerte del renacuajo, que se había emparejado con él, le había costado 0,2 puntos de espíritu. Viserys sintió al instante que su mente ya no estaba tan lúcida como antes. Si un simple renacuajo le causaba una pérdida de 0,2 puntos de espíritu, no era de extrañar que los cambiaformas enloquecieran al perder a sus compañeros animales. Si la gaviota hubiera muerto, podría haber perdido 7 u 8 puntos de espíritu. Por suerte, la gaviota acababa de alcanzar la edad adulta y viviría muchos años. Además, mientras no permanecieran juntos demasiado tiempo, su vínculo se debilitaría y su muerte le afectaría menos. Por ahora, sin embargo, necesitaba acompañarla con frecuencia tanto para espiar como para defenderse. Viserys pronto se percató de otro problema. Kila mataba con frecuencia a sus compañeros animales, a pesar de que eran langostas con una inteligencia casi nula. Probablemente también había perdido mucho espíritu. Tal vez debería practicar las canciones de los cantores de la luna para recuperarse. De lo contrario, su inteligencia menguante podría influir en Dani. A pesar del incidente con el renacuajo, Viserys no culpó a Kila. En cambio, decidió enseñarle a Dani a controlar a los dragones. Tanto en la novela original como en la serie de televisión, los dragones que ella criaba a veces eran desobedientes. ¿Y si el dragón que criara en el futuro fuera demasiado violento y la arrojara del cielo? Era solo una niña. Durante los días siguientes, Viserys comenzó a instruir a Dani en el arte de la metamorfosis. A medida que se acercaba la celebración, el tiempo parecía volar. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaban 3 días. Algunas personas, incapaces de contener su emoción, comenzaron a usar máscaras y a desfilar por las calles.
En las primeras horas de la mañana, después de ensayar las canciones de los cantores de la luna, Viserys supo que había llegado el momento. Abrió su panel para comprobar los datos de su constitución. Constitución. 89, 78, añade algunos puntos, pensó. Con la experiencia de la última vez, Viserys preparó una gran bañera. Se metió dentro y sumó los puntos de atributo general que había ganado a su constitución. Al instante, sintió que su corazón latía con fuerza, como si hubiera tomado un afrodisíaco. La sangre corría por sus venas, retumbando en sus oídos. Su piel, normalmente pálida, comenzó a brillar, y el agua fría de la bañera se calentó con la temperatura de su cuerpo. Pronto, un vapor blanco comenzó a emanar de su cabeza. Por suerte, no experimentó los desagradables efectos secundarios que había tenido antes. Tras casi una hora, la intensa sensación de potenciación se fue desvaneciendo gradualmente. Además de un aumento de fuerza, Viserys notó mejoras significativas en su función cardíaca y pulmonar. Se sumergió en la bañera, aguantando la respiración 1 minuto, luego 2, 5, finalmente salió a la superficie después de 25 minutos. Definitivamente este no es mi límite. Pensó. Calculó que podría aguantar la respiración entre 40 y 50 minutos y mantenerse activo bajo el agua durante más de 10 minutos. Era casi increíble. Cuando alcanzó los 80 años, las principales mejoras se centraron en la fuerza y la potencia explosiva. Ahora, al llegar a los 90, las mejoras se enfocaron en la resistencia y la recuperación, lo que se conoce comúnmente como aguante. Con una resistencia sobrehumana, podía lanzar feroces ataques contra sus enemigos de forma continua. En otras palabras, podía usar su técnica definitiva sin descanso. Viserys contempló sus músculos esculpidos y sonrió con satisfacción. Si bien poseía la velocidad de un guerrero veloz, también tenía la fuerza de un guerrero poderoso. Su gran estatura sugería que un arma como un martillo le vendría de maravilla. Un solo golpe bastaría para silenciar a sus enemigos. Claro que también podía optar por otras armas, como una alabarda, un arma que requería una fuerza y destreza inmensas, capaz de cortar, apuñalar, tajar y aplastar. Es invencible, pensó. A la mañana siguiente, un carruaje se detuvo frente a la casa de Viserys. Pertenecía a la casa Saline, y de él bajó Pirena, la doncella y guardaespaldas personal de Metis. Sin esperar a que Viserys la saludara, entró directamente en la sala de estar. «Señorita Pirena, ¿ha venido a hablar de la sombra lunar?», preguntó Viserys. «Así es», respondió Pirena sintiendo. «Mi señora me ha ordenado que les informe de que todas las sombras lunares se entregarán esta tarde y que todas las tiendas de la casa Saline comenzarán a venderlas». Viserys asintió, comprendiendo que la casa Saline se estaba preparando para competir con la casa Fregar por el puesto de señor del mar. Además, continuó Pirena, Lady Saline ha depositado en el banco de hierro el dinero que se te debe. Son 20.000 dragones de oro en total. Aquí tienes la contraseña y la información de tu cuenta. Le entregó a Viserys un sobre sellado con la laca negra de la casa Saline. «Agradezcan a la señora su generosidad», dijo Viserys. Calculó que la primera oleada de ventas no alcanzaría los 20.000 dragones de oro, por lo que el extra probablemente era la forma que tenía Metis de cuidarlo y quizás también por el bien de Dany. Preveía que, en un plazo de 3 a 5 años, otros empezarían a fabricar jabón con fines de lucro, lo que podría afectar a su negocio, pero se conformaría con ganar 100.000 dragones de oro. «Esto es lo que te mereces. Además, mi señora espera que reconsideres tu participación en el torneo». «¿Qué quiere decir?», preguntó Viserys, arqueando una ceja. «En primer lugar, la casa Saline no necesita más explicaciones, ¿correcto?». Viserys asintió. «En segundo lugar, muchos mercenarios que participan en el torneo buscan acabar con tu vida». Viserys lo comprendió enseguida. Muchos probablemente habían pensado en matarlo para cobrar la recompensa de Robert. Aunque Robert no lo había ordenado, se trataba de una oportunidad excepcional y legal. Muchos mercenarios aún guardaban resentimiento por el banquete de la corona y ansiaban otra oportunidad para acabar con él. Viserys sonrió.
Gracias, mi señora, recordaré su preocupación. Pero les mostraré lo que significa ser la reencarnación de Lubu. ¿Quién es Lubu? Pirena estaba desconcertada. A medida que se acercaba la celebración, el taller también se acercaba a la fecha límite de entrega. Sin embargo, sus materias primas habían sido destruidas y tenían una grave escasez de mano de obra. Ante las numerosas demandas de indemnización por incumplimiento de contrato, la familia Morel había perdido la esperanza. El jabón de Viserys había sido su oportunidad de resurgir, pero el panorama parecía desalentador. En ese momento, Morel, con lágrimas en los ojos, se sentó junto a su hijo, con una pequeña botella de veneno de lis frente a él, dándole sus últimas instrucciones. Rabino, hijo mío, este es mi último momento. Si bebo este veneno, podré ganar algo de tiempo. Con tu reputación, podrás pedir un préstamo al Banco de Hierro. Quizás en 10 o 20 años podamos saldar la deuda. Recuerda, no permitas que nuestro nombre sea deshonrado. Padre, sollozó el rabino amargamente. Pensaba que, de no ser por la llamada sombra lunar, su familia y el taller aún podrían venderse. Puede que no fueran ricos, pero al menos podían vivir cómodamente. Pero ahora incluso la vida de su padre estaba en peligro. ¿Pero a quién podía culpar? ¿A Viserys? ¿A sí mismo? ¿A la casa fregar? ¿Se atrevería siquiera? Hijo mío, déjame mirarte una última vez, dijo Morel, extendiendo la mano para tocar la mejilla de su hijo. Justo en ese momento, se oyó un grito desde afuera. Maestro Morel. Han llegado las sombras lunares. Padre e hijo se miraron con asombro e incredulidad. Las acciones de la casa Saline sorprendieron enormemente a Tormo. La sombra lunar, que había permanecido en silencio durante casi todo el mes, había regresado con fuerza. Habían logrado mantener un gran secreto oculto a todos. En la contienda por el puesto de señor del mar entre las tres grandes casas, existían dos factores clave. El primero era la actitud del actual señor del mar. Si apoyaba a una casa por encima de las demás, ya fuera explícita o implícitamente, aumentaba la probabilidad de que esa casa resultara elegida. El segundo factor eran las opiniones de los numerosos mercaderes de Bravos, que las tres familias debían tener en cuenta. Anteriormente, la casa Fregar estaba decidida a hacerse con el puesto de señor del mar. Sin embargo, tanto el actual señor del mar como los mercaderes habían mostrado una actitud y unos métodos bastante agresivos. Ahora, con la decisión de la casa Saline de plantar cara y luchar, se habían introducido muchas variables. Si las familias Saline y Antarion unían fuerzas, podrían cambiar la opinión de otros grupos mercantiles. Tormo, al darse cuenta del posible cambio en la dinámica de poder, ordenó a su guardaespaldas: prepara el carruaje. Voy a ver a ese viejo bastardo de Roth. Roth era el actual líder de la casa Saline. Puerto Púrpura, Bravos. El Palacio del Señor del Mar. El Palacio del Señor del Mar, uno de los monumentos más emblemáticos de Bravos, ostenta un diseño de extraordinario lujo. Todo el edificio está pintado de un azul marino intenso, y a 1 metro del suelo, las esquinas están incrustadas con conchas, caracolas y coral. Tras la puerta azul, los guardias, con su impecable orden, dan testimonio de la estricta disciplina del lugar. Como la hija bastarda de Valiria, el palacio también incorpora elementos dracónicos. Una estatua de dragón preside el centro del Palacio del Señor del Mar, pero este dragón tiene una cola tan gruesa como la aleta de un pez y garras palmeadas. Es una fusión de dragón y pez, que encaja a la perfección con el tema de la hija bastarda. El Palacio del Señor del Mar tiene un lago conectado a los canales exteriores, donde está amarrado su velero. De proa a popa, cuelgan en fila largas máscaras azules con caras sonrientes, que parecen una especie de falda de flores que adorna el yate. En días normales, el Señor del Mar suele estar en el barco. Un hombre de mediana edad, de ojos marrones y expresión seria, entró en el palacio. Era Carro Volentín, el primer espadachín del Señor del Mar. Le entregó un pequeño pergamino al señor del mar, lo tomó y lo examinó, con una sonrisa que se dibujó en su rostro, tiñendo incluso de rojo su tez pálida.
Carro leyó la nota, y su frente, que ya brillaba y cuyas sombras habían disminuido considerablemente, pareció resplandecer aún más. Señor, parece que todo esto es por culpa de ese Viserys. Pensé que después del banquete de coronación quedaría muy afectado y que tal vez no se recuperaría en el resto de su vida. Nunca imaginé que, este Targaryen es alguien especial, dijo Ferrego con una sonrisa. En tan solo 6 meses, Ferrego había oído hablar de Viserys Targaryen 3 veces. La primera fue cuando Banergar, de la compañía del pez feroz, se le acercó. La segunda, cuando supo de la producción de jabón. Y ahora, la tercera vez. Cuando surgió la idea del jabón, Ferrego pensó que la casa Fregar estaría involucrada. Pero jamás imaginó que Viserys no solo no se asustaría, sino que además lograría contactar con la casa Saline. Incluso había enviado a alguien para averiguar su estado. Desde que la casa Fregar llamó a su puerta, Viserys parecía haberse recluido. Ferrego creyó que se había rendido, pero en realidad estaba tramando algo importante. Pero, ¿cómo convenció a la casa Saline para que le ayudara contra la casa Fregar en tan solo un mes? Se preguntó Ferrego, frunciendo el ceño mientras reflexionaba sobre ello. Al no encontrar respuesta, decidió dejar el asunto de lado por el momento. Como señor del mar, siempre llevaba la iniciativa, así que esperaría a ver qué sucedía. Aunque Ferrego no gozaba de buena salud en ese momento, confiaba en que seguiría siendo el señor del mar durante al menos otros 6 o 7 años. En ese momento, entró otro funcionario que portaba una bandeja de madera adornada con una docena de conchas blancas. Señor, es hora de elegir el tema del poema. Respondió Ferrego, observando que 3 de las conchas habían sido colocadas cuidadosamente en un lugar más visible. Sus ojos brillaron con comprensión, pero entonces, como si tomara una decisión repentina, barajó las conchas como si estuviera jugando. Tras un instante, escogió 3 y las arrojó sobre la mesa. Abrió las conchas para revelar unas pocas palabras en valirio. Cuando Elbo se dio cuenta de que a la casa Fregar no parecía importarle, regresó a su residencia. Al enterarse de la terrible situación de Morel y su hijo, se sintió orgulloso de su decisión de romper lazos con Viserys. Comparado con la devastación que ellos sufrían, él solo había perdido algo de dinero. El 1% que había invertido en el taller ahora le parecía un seguro de vida. Tras dar un sorbo al vino de Arbor, suspiró. Caramba, este vino es carísimo. Conforme se acercaba la celebración, los precios del vino en Braavos se habían disparado. Solo los mercenarios habían aumentado el consumo de vino de la ciudad en un 40%, sin mencionar la afluencia de otros turistas. Lo que Elbo antes bebía con naturalidad, ahora era un lujo. Al menos aún podía sentarse a beber. Justo en ese momento, entró el sirviente de Elbo, cargando una pesada caja. Mi señor, esta es su bonificación del taller. ¿Qué? Exclamó Elbo, desconcertado. ¿El taller de Morel? El sirviente asintió. Sí, mi señor. El taller de Morel. Pero, ¿cómo es posible? Elbo tomó la caja, sorprendiéndola por su peso. Al abrirla, descubrió que estaba llena de dragones dorados. Al menos 400. ¿Cómo es posible? Elbo estaba atónito. Había visitado el taller, visto a los trabajadores huir, las materias primas desaparecidas y al padre y al hijo Morel al borde de la ruina. ¿Cómo lograron entregar la mercancía? Oí que el carruaje de la casa Saline trajo a los Monsados al taller. Después de eso, no sé mucho más, admitió el sirviente, desconcertado. Saline, 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 murmuró Elbo agitado, repitiendo el nombre. ¿Podría ser Viserys? ¿Cómo pudo esto? Una imagen se formó rápidamente en su mente, pero se negaba a creerla. Sin embargo, los dragones dorados que tenía ante sí eran innegables. Si Viserys realmente había conseguido el apoyo de la casa Saline, la producción de jabón no se vería afectada y Elbo debería estar recibiendo dividendos. Al darse cuenta de que no solo había perdido unos pocos dragones de oro, sino potencialmente miles, sintió un fuerte dolor en el pecho. Date prisa y prepárame un carruaje. Voy a ver a Lord Viserys.
Cuando Elbo se apresuró a llegar a la residencia de Viserys, solo pudo ver a Dany practicando esgrima en el césped a través de la puerta. Mientras intentaba llamar su atención, una voz a sus espaldas lo sobresaltó. La voz era lúgubre y fría, provocándole un escalofrío. «Señorita Kyla. Vengo a visitar a Lord Viserys. Lord Viserys no está aquí. ¿Qué te trae por aquí?», respondió Kyla. Como guardaespaldas personal de Dany, Viserys le había ordenado que tuviera cuidado con Elbo, por lo que su expresión era cautelosa y fría. A Elbo se le encogió un poco el corazón. «Bueno, no es nada importante. Solo quería hacer una visita», dijo con una sonrisa forzada. «Lord Viserys ha salido». «¿Ah? ¿Dónde?», preguntó Elbo. La mirada fría de Kyla permaneció fija en él, sin ofrecer respuesta alguna. Al darse cuenta de su descortesía, Elbo se disculpó rápidamente. «¿Cuándo volverá Lord Viserys?». «No sé». Ante la gélida actitud de Kyla, Elbo sintió un escalofrío de pavor. Había subestimado a Viserys demasiadas veces. Primero, pensó que Viserys no escaparía de la compañía del pez feroz, solo para que Viserys se ganara el apodo de comedor de peces feroz. Luego, desestimó el negocio de jabón de Viserys, que se convirtió en un gran éxito. Finalmente, creyó que Viserys se había condenado a sí mismo el ofender a la casa Fregar, solo para verlo aliarse con la casa Saline. La tenue chispa de buena voluntad entre Elbo y Viserys se había extinguido por completo, pero aún así se sintió obligado a intentarlo una vez más. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se la entregó a Kyla. «Este es un pequeño obsequio para Lord Viserys. Por favor, dáselo». Kyla abrió la caja, revelando un anillo de hueso de dragón negro con un rubí engastado. «Está bien. Si no hay nada más, puedes irte ya». «Ah, vale». Elbo regresó a su carruaje, desanimado por no haber visto a Viserys. Mientras el cochero se disponía a partir, Elbo dijo de repente: «Lleva el carruaje hasta el algarrobo de enfrente. Allí te esperaré hoy». «Sí, mi señor». «Serán 3 dragones de oro». «3 dragones de oro. ¿Acaso los cascos de tu caballo son de oro, o las ruedas son de oro?». «Mi señor, debe tener en cuenta la hora. Si fuera cualquier otro día, no me atrevería a pedirle 3 dragones de oro». «Vale, vale». «Serán 3 dragones dorados». Elbo entregó a regañadientes los 3 dragones dorados. Estaba decidido a esperar allí hasta que Viserys regresara. En ese momento, Viserys se encontraba en el barco de Falia, informándose sobre el concurso de poesía. Este concurso no era como lo había imaginado. Se parecía más a un espectáculo de variedades, donde los concursantes se turnaban en el escenario y los jueces ofrecían sus valoraciones. Poetas y cantantes presentaban sus propias canciones, que luego eran interpretadas por los cantantes y músicos del Palacio del Señor del Mar. Durante el concurso, músicos y cantantes se dispersaban por toda Braavos, con la mayor concentración cerca del Titán de Braavos. Los criterios de evaluación se basaban en el número de interpretaciones que recibía cada pieza, y los votos los emitía cualquier persona dispuesta a pagar. Si una canción conseguía suficientes interpretaciones, pasaba a la siguiente ronda. De lo contrario, quedaba eliminada. En esencia, funcionaba como un sistema de recomendación, garantizando la imparcialidad incluso si alguien quería gastar mucho dinero para apoyar a un concursante. Las 3 competiciones del festival de 10 días se intercalaron a lo largo del programa. La estructura general fue: canción, competición, competición, canción, competición, competición, canción, competición, competición, celebración. En otras palabras, a excepción del tema de la primera ronda, que se anunciará con un día de antelación, ¿las otras 2 rondas se anunciarán la noche anterior?, preguntó Viserys. Así es. Braavos quiere ver mejores trabajos el primer día, por eso dan más tiempo, explicó Falia con paciencia. Asa observaba atentamente al hermano Viserys. En realidad, sigo sugiriéndole que se rinda, Lord Viserys. Participar en 2 competiciones al mismo tiempo será muy agotador, aconsejó Falia. Viserys sonrió con picardía. Señorita Monsadow, no se preocupe. El tema de la primera ronda es el mar, ¿verdad? Creo que ya lo he escrito. ¿Ya?
Falia se mostró escéptica. Le acababa de hablar del tema a Viserys hacía menos de 20 minutos. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, dijo: Señor Viserys, si su canción es demasiado parecida a otras ya existentes, podría ser descalificado. Casi pronunció la palabra plagio. Viserys señaló el arpa que colgaba en la pared. Tocaré una canción para que la escuches. De acuerdo, asintió Falia, pero Asa no se movió para cogerlo. Asa. ¿Eh? Asa, absorta en sus pensamientos mientras miraba a Viserys, se recuperó rápidamente. Ah, vale. Al darse cuenta de su distracción, se sonrojó y le entregó el arpa a Viserys. Viserys examinó el arpa, notando su parecido con una guitarra o un ukelele. Los instrumentos de cuerda pulsada le resultaban familiares. Había practicado mucho mientras intentaba ligar con chicas en el colegio. Mientras afinaba el instrumento, Falia y Asa lo observaban con expectación. Voy a empezar ahora. Bueno. Viserys se tomó un momento para serenarse y luego comenzó a tocar el preludio. El sonido evocaba imágenes de un vasto mar y cielo, con notas persistentes que sugerían una historia a punto de desarrollarse. Música. EX+NA, lluvia de corazones de Jackie Cheung, Sang Joe, y su ruitil de arena amarga, la sensación de dolor soplando contra la cara, como la reprimenda de un padre, el llanto de una madre, inolvidable para siempre. Mientras Viserys tocaba y cantaba, las dos chicas comenzaron a imaginar a un joven corriendo por la playa. Lleno de anhelo y esperanza por el futuro, también se enfrentaba a la dura realidad. En un momento crucial, un marinero decidido y de complexión robusta lo animó a seguir adelante. Fortalecido por el aliento del marinero, el joven zarpó impulsado por los vientos de la vida. Sin embargo, inevitablemente se perdió en el mar de la existencia. Entonces, el marinero reapareció para guiarlo de vuelta al rumbo correcto. La voz de Viserys y la melodía de la canción se extendieron naturalmente más allá de la cabaña. Aunque Joseon, que patrullaba el lago a cierta distancia, no podía oír la letra, la melodía llegó a sus oídos, infundiendo ánimo a sus hombres. Algunos de los guardias más sensibles incluso sintieron que se les llenaban los ojos de lágrimas. Eres digno de Lady Monsadow, pensó Joseon con emoción. Pero entonces, al observar la vestimenta de Viserys, se preguntó si la canción era de su propia autoría. De ninguna manera. Absolutamente no. Exclamó Joseon, descartando rápidamente la idea. Cuando Viserys terminó su canción, Falia y Asa tenían una mirada diferente. Las barreras que protegían sus corazones se habían disipado considerablemente. Al contemplar la cálida sonrisa de Viserys, no pudieron evitar pensar que pasar una noche con un hombre así sería una excelente idea. Final del capítulo.